contenta de tener en vivo este 23 de abril 2026 a un pastor que tengo el gusto de conocer desde que era estudiante de Ciencias de la Comunicación y visité por primera vez Calacuaya hace más de 26 años. Centro Cristiano Calacuaya, me tocó verlo en construcción, me acaba de invitar a irlo a conocer en vivo y por supuesto que voy a ir y vamos a hacer una entrevista estando por allá para poder ver cómo es el Centro Cristiano Calacuaya, uno de los más grandes, importantes a nivel nacional. Y vaya que algo que he podido ver ahora con el lanzamiento de este cartel en redes sociales es que el pastor tiene un apoyo y un respaldo de gente que lo conoce, lo ama, lo quiere, lo admira. Impresionante. Entonces, yo sé que muchos ya están esperando la entrevista con él. Voy a hablar un poco de su sinopsis curricular. El pastor Gilberto Rocha Margain es uno de los líderes evangélicos más influyentes en México. Es el pastor principal del Centro Cristiano Calacuaya, una congregación con miles de miembros en el Estado de México. Tiene formación académica en educación, administración y teología, además de un doctorado honoris causa. Ha desarrollado un ministerio activo en medios, enseñanza bíblica y formación espiritual. Ha participado en encuentros internacionales relevantes, incluyendo una reunión con el primer ministro de Israel, representando a líderes evangélicos de América Latina. Es promotor del vínculo entre la comunidad cristiana y el pueblo de Israel, enfatizando valores bíblicos y culturales. También ha estado involucrado en iniciativas sociales y de diálogo con actores políticos en México para promover valores y reconstrucción social. En síntesis, es un líder con influencia espiritual, social y cultural, con una narrativa fuerte en valores, nación y fe. Y me da mucho gusto darle la bienvenida a esta entrevista virtual en vivo al pastor Gilberto Rocha. Bienvenido, pastor, qué gusto que está con nosotros. Le mando un fuerte abrazo hasta Centro Cristiano Calacuaya. ¿Cómo se encuentra esta tarde de jueves? Shalom, shalom. La oportunidad de estar contigo esta tarde. Muy bien, muy contento. Gracias por la invitación. Y aquí estamos para servirte. Y bueno, primeramente darte gracias por la introducción que diste acerca de mi persona. Lo valoro mucho y pues estamos aquí para platicar y aprender juntos. Gracias, pastor. Pues algo que yo sé que seguramente nos va a compartir el pastor es que de sus logros principales está su familia. Ser esposo, ser padre, ser abuelo. Para empezar esta entrevista, pastor, justo en una revista que tiene un enfoque especializado en la defensa de la vida, la familia. Vamos a empezar en este primer bloque sobre vida y propósito. ¿Cuál fue el momento, pastor, que definió su llamado y cómo ese propósito ha impactado su visión sobre México hoy? Bueno, yo creo que a mí Dios me llamó cuando yo tenía 20 años de edad y recuerdo muy bien que yo estaba en una predicación, estaba hablando el pastor Gonzalo Vega y él hizo un llamado al final para servir al Señor. Yo me paré como resorte. Yo no sabía exactamente qué iba a hacer, pero yo sabía que ese llamado era para mí. Incluso en ese momento mis padres me preguntaron, ¿y qué vas a hacer? No sé, pero siento que Dios me llama a hacer algo. Después me habló de prepararme por eso es que empecé a estudiar teología y Dios poco a poco fue aclarando el camino. Sería muy largo del testimonio ahorita, pero fue un propósito que yo sabía que se iba a cumplir. Y cuando me tocó recibir la estafeta de parte del hermano Gonzalo, yo comencé a orar para que Dios me dijera qué teníamos que hacer. Y recuerdo una palabra clave que Dios me dio y fue una palabra audible y que me la repitió una y otra vez, la soñé y la palabra era influencia. Y yo decía, ¿y eso cómo lo voy a lograr? Y bueno, al final de cuentas creo que es uno de los propósitos que se ha cumplido, porque creo firmemente que la iglesia debe ser influencia. Los cristianos tenemos que ser influencia, porque de nada sirve que haya millones de cristianos en un país si los cristianos no generamos influencia. Es decir, no se nota nuestra presencia en la vida de esa nación. Y recordemos las palabras de Jesús. Nosotros somos llamados a ser luz y la luz tiene que brillar. Somos llamados a ser sal
y la sal tiene que cumplir el propósito de frenar la levadura que representa el pecado. Así que creo que hay muchas formas en que hemos de ser influencia y ese propósito se va a cumplir sí o sí en cada uno de nosotros. Totalmente de acuerdo. Todas esas personas que se están conectando, compartan por favor esta transmisión. Muchos adolescentes, jóvenes que están perdidos en su llamado, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué sirvo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a estudiar? Tienen que escuchar esta entrevista, esta pregunta sobre el propósito, sobre el llamado, y la respuesta que nos acaba de dar el pastor es ejemplar. En un mundo, pastor, lleno de incertidumbre, con guerras, con devaluaciones, con inflación, con violencia, con todo lo que estamos padeciendo en México y fuera de México, ¿qué significa hoy vivir con valores firmes desde la fe cristiana? Yo creo que es vivir diferente a cómo vive el mundo, porque la gente está acostumbrada a vivir de acuerdo a los estándares del mundo. Y creo que México, no voy a hablar de ningún otro país, pero voy a hablar de nuestro país, de México. Hoy estamos padeciendo las consecuencias graves de la corrupción. El problema es que si nosotros como cristianos solamente asumimos el creer en Dios como una religión más, pero no asumimos que es una forma de vida y que esa forma de vida nos obliga, nos reta, nos desafía a vivir de una manera diferente, a no participar de lo que se hace en las tinieblas, las obras de las tinieblas que se hacen eh, de manera oculta para que nadie las mire, con propósitos eh, negativos, con propósitos destructivos. Obviamente eso no nos va a llevar a ningún lado. Y yo creo que un sistema de valores es vivir de acuerdo a la palabra. Porque si te das cuenta, Leida, y todos los amigos que están viendo ahorita esta transmisión, hoy en día mucha gente habla de valores, pero a veces no sabemos de qué valores está hablando. Si sacamos la palabra de Dios de la vida social, de la vida pública, de la vida de gobierno, de nuestra vida personal, evidentemente que se acaban todas las revistas. Yo creo que eh, la, la, la cuestión aquí es que cada uno de nosotros y busquemos vivir de acuerdo a los principios de este libro. La Biblia es la que señala la forma en que nosotros tenemos que conducirnos, la forma en que tenemos que buscar resolver los problemas, la forma a través de la cual cada uno de nosotros tenemos que intentar servir a los demás, bendecir a otros, ayudar a otros y buscar la transformación completa. De acuerdo, totalmente de acuerdo, pastor. Vamos a pasar un segundo bloque de esta entrevista, que tenemos 5 bloques de temas importantísimos que hablar con el pastor. ¿Cuál considera, pastor, en temas de familia, que es el mayor reto que enfrentan hoy las familias mexicanas y cómo pueden reconstruirse desde principios bíblicos? Bueno, yo creo que uno de los grandes retos que tenemos es la unidad familiar. Quiero comentarte rápidamente algo. Hace tal vez 20, 25 años, no recuerdo exactamente cuántos años, yo venía de la casa de ustedes hacia Calacuaya y venía escuchando el radio y escuché que un periodista muy famoso en ese momento comenzó a entrevistar a la entonces directora del Registro Civil en México. Y la directora hizo una declaración que para mí fue contundente y dijo: 51% de los mexicanos que nacen hoy en día nacen fuera del matrimonio. 51%. Eso me dejó pensando, eso quiere decir que más de la mitad de los mexicanos nacen fuera del matrimonio. Ahora, no quiero sonar despectivo ni mucho menos, pero en términos reales, si la población viviéramos en orden
dentro del matrimonio y no hubiera relaciones antes o extramaritales. En términos reales, la mitad del país no existiría, nunca hubiera nacido. Ahora, el registro civil está tomando en cuenta eh, a las personas que son registradas de esa manera, pero incluso en el 49% restante se incluyen personas que a lo mejor cuando registran a un bebé, aunque no estén casados, dicen que están casados, o personas que tienen 2 o 3 matrimonios simultáneamente con diferentes personas, que se da por mucho. Y eso me llevó a mí, aquí en Calacuaya, a implementar también una serie de preguntas en nuestra propia base de datos. Por ejemplo, preguntarle a una persona no solamente su estado civil, sino cuántas uniones o parejas ha tenido a lo largo de su vida. Para sorpresa nuestra, 54% de la gente tiene más de una relación de pareja a lo largo de su vida. 54%. Pero luego viene otra pregunta. ¿Cuántos hijos tienes? ¿Y cuántos hijos tienes fuera de matrimonio? Y para sorpresa nuestra, 69% de la gente tiene hijos fuera de matrimonio. Ahora, cuando la gente viene a consejería y yo le pregunto, ¿qué número de hijo eres? Muchos me preguntan, depende de mi papá, de mi mamá o de los dos. Entonces, eso te habla entonces de el gran problema que se llega a suscitar en las familias y te das cuenta que es un desorden. Eh, un día di una serie de predicaciones que se llamaba Honrando al Padre Ausente, partiendo de la base de lo que dice la Biblia, honrarás a tu padre, a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pero Dios no nos pregunta si tu papá fue bueno o no fue bueno, simplemente nos da la orden, hónralo. El problema es que muchas veces los hombres tienen hijos que abandonan y muchos hijos dicen, yo nunca conocí a mi padre o aunque lo conocí, nunca he vivido con él. Entonces se van dando una serie de situaciones y México, que por décadas se ha apreciado de ser un país de familia, pues cuando tú estudias la dinámica familiar, te das cuenta que estamos muy lejos de ser un país de familia. Entonces, por eso hay tanto divorcio, tanta desunión, hijos que nacen abandonados, hijos que crecen abandonados, hijos que tienen resentimientos, hijos que cuando tú les preguntas por sus hermanos, dice, pues sé que tengo, pero no los conozco. Y ese es un reto que hoy en día tenemos. Y por eso la iglesia, creo que una de sus funciones principales es educar a la gente para vivir en familia, para entender cuál es el rol del papá, de la mamá, de los hijos y ayudar a la gente a entrar en un orden que Dios establece en su palabra, pero que nosotros no experimentamos en carne propia. Qué fuerte, pastor, qué fuerte. Me encanta porque esto que está usted diciendo lo tienen que escuchar las familias, los jóvenes que están a tiempo de evitar muchos errores y dolores de cabeza para ellos y para sus futuras generaciones. Por favor, toda la gente que está viendo esta transmisión en vivo, compártanlo, llámale a tus amigos, a aquellos jóvenes que están por tomar la decisión de casarse, que están en la etapa de noviazgo, a lo mejor adelantándola y que están reflejándose en lo que está diciendo el pastor, porque si algo pasa en las noticias de hoy en día, donde ya hay tiroteos en las escuelas, donde ya hay estudiantes que agreden a sus maestros, donde hay niños que agreden a sus papás, que pues están grabados en videos, en TikToks, tanta violencia, cada vez a edades más tempranas cometiendo delitos, los tutelares llenos, rebasados, mucho tiene que ver con la consecuencia de lo que está hablándonos el pastor. En este bloque de familia, pastor, ¿qué hábitos prácticos recomendaría para fortalecer la unidad familiar en medio de la presión cultural actual, donde papá y mamá salen a trabajar, los hijos los terminan educando un celular o se quedan con los tíos, el abuelo y pierden esta unidad familiar, estos momentos de formación tan importantes en casa? Por ejemplo, yo siempre le recomiendo a las parejas que
escriban la propia visión que ellos tienen para su matrimonio. ¿Para qué nos casamos? Porque un chico le dice a una chica, me quiero casar contigo. Está bien, pero ¿para qué? Para simplemente tener una casa, para acumular bienes a lo largo de la vida, para pasar juntos un tiempo o para formar una familia. Ahora, si decidimos formar una familia, también es importante hacernos preguntas y planteamientos. ¿Y qué es más importante para mí? ¿La familia o un trabajo o el dinero? Porque siempre decimos de dientes para afuera, ¿verdad? Como dice el Señor, este pueblo de labios me alaba, pero su corazón está lejos. Y eso aplica también en el aspecto de la familia. Mucha gente te dice, pues el dinero es lo secundario, lo más importante es la familia, pero cuando una persona tiene que tomar una decisión, regularmente la familia pasa al último lugar. A la familia se le abandona, a la familia se le intercambia por otra cosa. Entonces a veces pues, se decide sacrificar a los hijos y los hijos crecen sin la presencia de los padres. Ese es el primer punto que una pareja, un matrimonio tiene que definir. Si vamos a tener hijos, ¿para qué los vamos a tener? ¿Para dejarlos en una guardería? ¿Para encargárselos a los abuelos? ¿Para que crezcan solos? ¿O nos vamos a dedicar a ellos? Segundo, que cada día podamos tomar un tiempo los padres, obviamente papá y mamá, de orar con los hijos, de leer con ellos la palabra, porque también el Señor dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Deuteronomio nos dice que tenemos que meditar en su palabra estando con nuestros hijos al amanecer, al anochecer, cuando estemos en la casa, cuando estemos en el camino. Y qué importante es empezar a fomentar también con los hijos que amen la palabra, que la palabra es parte de la naturaleza, es parte de nuestra vida, es parte de nuestra existencia, de tal manera que podamos ir formando hábitos en ellos. Sé que muchos dicen, bueno, voy a buscar un colegio cristiano. Está bien, pero el colegio cristiano no sustituye el hecho de que los padres podamos invertir ese tiempo. Los papás buscamos una iglesia donde haya una bonita escuela dominical, donde le enseñan a nuestros hijos. Está bien, la iglesia, la congregación, tenemos la responsabilidad de tener un buen ministerio de niños, pero el ministerio de niños, por bueno que sea, no va a sustituir que papá y mamá le dediquemos el tiempo a nuestros hijos para orar y para enseñarles la palabra. Esos primeros hábitos los tienen que aprender de nosotros. Híjole, qué verdades, qué fuerte y por supuesto que tiene toda la razón. He trabajado en escuelas cristianas muchos años y es cierto, muchos papás dicen, ya hice mi parte, inscribí a mi hijo en una escuela cristiana y borrón y cuenta nueva, ahí se hacen cargo. Entonces, me ha tocado que también los llevan a la escuela dominical y ese tiempo, 1 hora y media, 30 minutos, es lo único que tienen de exposición a la palabra de Dios. Toda la semana no se abre en casa. Y por supuesto que de eso hemos hablado en la revista México Vive y en lo personal es un tema que a mí me interesa muchísimo, la educación, y vienen esas preguntas. Ya pasamos el bloque de vida y propósito, el bloque de familia, nos vamos al bloque 3, patria y sociedad. Los que están pues uniéndose a esta entrevista, vénganse porque todavía vamos a hablar de más temas. En el bloque 4 vamos a hablar de la libertad y vamos a cerrar con un bloque 5 de visión global y legado. Entonces, vengan, compartan esta entrevista. En el tema de patria y sociedad, pastor, usted ha estado cercano a temas sociales y liderazgo. ¿Qué papel deben jugar los cristianos en la construcción de una mejor nación, de un mejor México? Mira, los cristianos tenemos que estar presentes en todo lugar. Desgraciadamente crecimos en una época en la que la teología general de la iglesia, fuera de la denominación que fuera, era los cristianos no deben participar en temas políticos ni con autoridades porque eso es del diablo. Yo tengo más de 40 años de conocer al Señor y desde que yo llegué a Cristo y recuerdo haber participado en la primera reunión donde hubo oración por México,
siempre he escuchado que dicen, Señor, mándanos gobernantes cristianos. Y todos decimos, amén, amén. Pero cuando alguien intenta meterse a ese bloque, no te metas porque eso es del diablo. Y uno dice, caray, entonces como que estoy orando un imposible. ¿De dónde van a salir los políticos cristianos si la política es del diablo? Yo tuve una primera experiencia, déjate platico rápidamente. En el año 2016, cuando el entonces presidente Enrique Peña Nieto propuso el tema de los matrimonios igualitarios, hubo un grupo de pastores que nos pusimos de acuerdo junto con el licenciado Aaron Lara y se formó Iniciativa Ciudadana por la Vida y la Familia. Pusimos un desplegado en el periódico a nivel nacional. Él se sentó, nos invitó a platicar con él a la residencia oficial de Los Pinos y gracias a Dios en ese momento se logró detener eso. De ahí surge el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia. Vinieron pastores y políticos de todo el continente. Se tocaron temas muy importantes y se puso un reto, llegar a la OEA. Dios movió cosas y una organización católica nos invitó al licenciado Aaron Lara y a un servidor para participar en la OEA. El licenciado Aaron Lara iba como vocero y yo iba como el representante de esa coalición. Y hubo una mesa que se dio en un salón en donde el representante de México propuso que se reconociera a los ecosexuales, es decir, los que pueden casarse con un árbol, con una planta, con un animal, cualquiera que sea. Y todos los países de América le aplaudieron a México, con excepción de Paraguay. Y después de Paraguay, Guatemala se unió y Honduras un poco, Jamaica, pero el debate se puso intenso. Aquello parecía una fiesta desquiciada, gente semidesnuda en un salón, una cosa horrenda. Yo estaba allá adentro, a Leida, yo le pregunté, Señor, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Yo soy pastor. Yo tendría que estar en mi oficina y en la iglesia, no estar aquí. Y estaba tan fuerte el debate que la persona que estaba dirigiendo el debate sugirió y dijo, vamos a tomar una pausa de 15 minutos y a relajarnos todos. Yo me acerqué al funcionario mexicano que hizo esa propuesta y yo le dije, yo soy Gilberto Rocha, yo represento a un sector cristiano y yo quiero decirle una cosa, todo lo que usted acaba de proponer va a destruir a sus hijos y a sus nietos. La próxima vez que usted haga una propuesta, primero piense en sus hijos y en sus nietos. Lo tomé de la mano así como saludándole y no lo solté hasta que le dije eso. Ese hombre se fue, no me dijo nada, no me respondió nada. Regresa terminando el receso y el primero que pide la palabra es este señor. Y cuando pide la palabra, él dice, retiro todo lo que acabo de proponer. Yo dije, ahora entiendo por qué era importante que yo estuviera aquí. Entendí de Dios, él me dio la respuesta. Y se vino el debate, se puso más complicado y bueno, después les voy a platicar el resto de la historia. Pero en ese momento yo entendí, ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera estado ahí? Y no es que yo crea que yo era la gran cosa, no, porque a veces sucede que los cristianos decimos, Señor, manda a alguien. Y el Señor nos dice, pues ya te mandé a ti, para eso te puse ahí, para que hagas algo. Pero eso a nosotros nos da miedo y decimos, no, pero yo cómo, yo no soy nadie. Yo estaba así, o sea, yo estaba preguntándome, Señor, ¿y yo qué estoy haciendo aquí? Yo me sentía mal, el ambiente era tan feo, tan pesado, tan tenso, que dije, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Pero después de eso, quedé convencido. Si yo no hubiera estado aquí, eso se hubiera aprobado. Y el problema es que, por ejemplo, las asambleas de la OEA, las resoluciones que se toman, después se hacen obligatorias en todos los países y por eso luego vemos que se tiene que legislar tal o cual cosa. Entonces, yo creo que debe haber cristianos que influyan. Ahora, eso me ha llevado a pensar que tenemos que, los pastores, no nosotros,
asumir cargos públicos, no nosotros dejar el ministerio para ocupar un lugar político, no. Pero yo creo que nosotros sí podemos influir, motivar, discipular a gente dentro de la iglesia cristiana que tiene el llamado, que tiene el don, que incluso tiene la preparación académica para ir y tomar esos lugares y que la iglesia pueda ayudar, asesorar, coachar, aconsejar lo que sea necesario y darle cobertura, porque también me he dado cuenta que a veces llegan algunas personas cristianas con buen corazón, con buenas intenciones hasta un lugar importante, pero en ese momento la iglesia los descobija, los deja a un lado y se sienten solos y terminan sucumbiendo ante las presiones que el medio ejerce. Y yo creo que la iglesia, si queremos ser influencia, tenemos que estar ahí, tenemos que proponer gente, tenemos que, yo creo que todos nosotros tenemos la capacidad y podemos hacerlo. Y es una responsabilidad de la iglesia hacer las cosas. Por supuesto que sí, y me encanta su respuesta, pastor. En este bloque de patria y sociedad, ¿cómo se puede reconciliar la fe con la participación activa en la vida pública sin perder los valores? Como usted dice, mucha gente se ha alejado del tema político porque dice la política es del diablo, pero sí van en las elecciones a votar y muchas veces votan en la casilla en términos totalmente opuestos a las reuniones de oración, a las marchas por la vida y la familia. Entonces, ¿cómo reconciliar la fe, nuestra fe cristiana bíblica, con esa participación activa que debemos de tener en la vida pública, pero en el camino sin perder nuestros valores? Mira, tengo un amigo que dice que oramos por nuestros gobernantes como cristianos, pero votamos por ellos como incrédulos. Es decir, a Sí, veces de vamos acuerdo, de y acuerdo. votamos por los peores que encontramos Sí, a sí. cambio de que nos regalaron un costal de algo o nos dieron una cantidad de dinero o lo que sea. Y yo creo que eso es algo grave porque finalmente no razonamos el voto en función de lo que dice la palabra de Dios. Yo creo que tenemos primero que ser congruentes. Si buscamos, entiendo que muchas veces hay candidatos a un puesto popular que no tienen ninguna virtud bíblica y es difícil encontrar el voto ahí. Pero muchas veces, y yo he enseñado muchas veces eso a la congregación, tenemos que evaluar qué conceptos tiene ese candidato de la vida, de la familia y de otras libertades, del consumo de drogas, etcétera. ¿Qué frutos tiene en su vida? ¿Por qué? Porque si yo me doy cuenta que esa persona está chueca, pues caramba, ¿cómo espero que vaya a gobernar de una manera correcta? Ahora, cuando una persona tiene la oportunidad de llegar al gobierno, que tiene la oportunidad de llegar a las esferas importantes, también es importante que dé testimonio, que su vida refleje lo que dice creer, no que diga, pues yo soy cristiano o represento a los cristianos, pero que su vida deje en vergüenza a todos. Y entonces ahí vamos en el paquete todo. Dice, si así son los cristianos, ¿para qué los queremos? Porque desgraciadamente a veces no hay coherencia. Entonces, una cosa es decir, soy cristiano, otra cosa es cómo actuamos, cómo vivimos, cómo realmente estamos respondiendo. Y creo que por eso también es importante que la iglesia pueda estar pendiente de lo que sucede y si es necesario llamar la atención, si es necesario corregir el rumbo, se puede hacer. Pero yo creo que como ciudadanos de a pie, primero, obviamente cuando hay elecciones, ir a votar, porque tampoco se vale, yo no voté por nadie y luego me quejo de todos. Ahora, si fui a votar o voy a ir a votar, sí cuidar perfectamente a quién le estoy dando mi voto, al que me regala dinero o al que realmente cuida de los principios y valores. Por ejemplo, hablando ahorita de nación, yo creo firmemente que el nivel de violencia, y eso yo lo he dicho a muchos candidatos y lo he dicho en muchos foros gubernamentales,
el nivel de violencia, de asesinados, de desaparecidos en México va en proporción de que México legalizó el aborto. En la medida en que nosotros como nación decimos asesinar a un bebé en el vientre materno es legal y lo estamos condicionando como un derecho humano, no necesitaba ser profeta o decirme profeta para saber que en la medida en que más estados de la República comenzaran a legislar a favor del aborto, el índice de criminalidad, de violencia, de asesinatos y de desaparecidos se iba a ir incrementando potencialmente. Y yo sé que cualquier autoridad, por sincera que sea, en querer acabar con la violencia, no lo va a lograr hasta que México no le pida perdón a Dios y cambie por completo el sistema en el que estamos actualmente bajo esa legislación. Porque mientras México le siga dando autoridad legal al crimen, vamos a seguir cosechando crímenes. Espiritualmente la palabra de Dios dice que todo lo que sembramos, eso cosechamos. Estamos sembrando crimen y seguiremos cosechando crimen. ¿Se puede cambiar? Sí. Si en Estados Unidos se logró revertir una resolución que tenía décadas, yo creo que en México también. Pero obviamente necesitamos gente que valore la vida, que ame la vida y que esté en contra de esta cultura de muerte para que podamos realmente avanzar y cumplir con los propósitos de Dios para esta nación. Para anotar esa frase, todos los que están viendo esta transmisión, ya sea en vivo o en diferido, mientras México siga legalizando el crimen, seguiremos cosechando crimen. Y considero que tiene toda la razón. No ha resuelto nada el hecho de que se haya despenalizado o legalizado ni en la Ciudad de México ni en otros estados. Sigue habiendo bebés abandonados, sigue habiendo muertes por aborto legal o ilegal. Es una práctica peligrosísima, dañina, trae repercusiones para toda la vida en el cuerpo y en la mente de una mujer y efectivamente se quita de nuestra mente como mexicanos el valor de la vida, la dignidad de la vida humana y es tan fácil ahora que cualquiera pueda atentar contra un niño, contra un adolescente, contra un joven, contra cualquier persona, precisamente porque ya está en ese imaginario colectivo, en esa memoria colectiva de que la vida se puede deshacernos de ella desde su etapa más vulnerable. Tremendo. Vámonos a este bloque 4 de la libertad, pastor. Hoy se habla mucho de libertad. Muchas marchas feministas y marchas pro LGBT y muchas marchas hablan de libertad en distintos términos. ¿Cómo define usted, pastor, la verdadera libertad desde una perspectiva espiritual? Bueno, el Señor Jesucristo lo dijo de una manera extraordinaria: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y creo que la libertad es justamente la capacidad que tenemos de elegir lo que es correcto, la capacidad que tenemos de ejercer siempre a favor de la vida y de lo bueno. Recuerda que el Señor también dijo en el libro de Deuteronomio, mira, yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Si bien el Señor nos da la libertad, Él nos da el consejo y dice, escoge pues la vida. Dios no nos hizo robots, no nos hizo inteligencia artificial. Él nos dio la inteligencia y la capacidad incluso de tomar decisiones. Si te das cuenta, incluso en el libro de Josué nos dice, tú decide a quién vas a servir. Y Josué dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Es decir, en diferentes momentos, cuando Jesucristo habló la palabra y dice el Evangelio de Juan que mucha de la gente que lo seguía dejó de seguirlo en ese momento, él volteó con sus discípulos y les preguntó, ¿ustedes también se quieren ir? Y gracias a Dios por la respuesta de Pedro, Señor, ¿y a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Yo creo que la verdadera libertad es cuando sabemos elegir lo bueno, cuando sabemos elegir la vida, no cuando elegimos para destruir, no cuando elegimos para matar, no cuando elegimos para hacer daño. Mira, el domingo o esta semana, el lunes, no me acuerdo el día, ocurrió un hecho lamentable en Teotihuacán.
Hoy es un escándalo. La gente dice, pero ¿cómo tal persona pudo hacer esto o aquello? Ok, nos horrorizamos todos, pero ya nos acostumbramos a que millones de bebés sean asesinados y ahí no decimos nada. Entonces, como que hay una incongruencia, ¿verdad? Así Eh, es. no somos coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. ¿Por qué condenamos a una persona que fuera de sus facultades mentales mató a dos, pero con- aplaudimos a quien dice, pero es un derecho humano el poder matar a un bebé? Y uno dice, ¿por qué esa contradicción tan fuerte? Eso es parte justamente de que no sabemos elegir correctamente. Perdimos la brújula de la libertad. Y obviamente, eh, yo veo que la libertad está sesgada en muchos sentidos. Nosotros, seguramente tú lo sabes, Aleida, y gente del público que no lo sepa, en Calacuaya tenemos una casa hogar que se llama Casa Asistencia. Es una casa hogar para niños y niñas de 0 a 6 años de edad en esta situación de orfandad, pero nuestro objetivo no es que se queden a vivir con nosotros, no es un orfanato hasta que lleguen a ser adultos. Nuestro objetivo es entregarlos en adopción, que esos niños un día tengan papá y que tengan mamá. Qué Y para bello. ello, muchas veces nos tenemos que pelear contra el DIF y contra las autoridades como institución. ¿Para qué? Para obligarlos a entregar a los pequeños en adopción. Recuerdo que un hombre del propio DIF del Estado de México, el procurador de adopciones anterior, me entrevisté con él y él me dijo, si tú me presentas 1,000 parejas, solo 100 van a pasar la prueba y de las 100 que pasen la prueba, solo 10 recibirán un hijo. Y yo le pregunté, ¿y por qué? Y su respuesta me dijo, porque lo digo yo. Eso no es libertad. Él tiene la libertad de elegir para ayudar a niños, para elegir y ayudar matrimonios que quieren tener un hijo, o tiene la libertad de complicarles la vida a todos. ¿Él qué decidió? Y yo creo que en cada área de nuestra vida, así como el Señor nos dice, sean santos, así como su Padre Celestial es santo, Dios es santo porque Él decide ser santo. Y nosotros podemos la libertad usarla para bendecir o para maldecir, para servir o para destruir, para ayudar o para perjudicar. Y cada uno de nosotros en el trabajo que hacemos, tomamos la decisión o ayudamos y servimos y bendecimos o destruimos, fastidiamos y ponemos todos los tropiezos que sean posibles. Creo que ese es un punto en el que también tenemos que reflexionar. Está al alcance de todos el poder ayudar, pero es una elección y eso es libertad. El decir, tengo la libertad de decidir y decidí hacer lo bueno. Me encantó, pastor. Y acabo de leer un libro justamente en mi escuela, la Escuela Bíblica de Gobierno, que nos hablaba de eso. Los seres humanos somos seres racionales que sabemos lo bueno y lo malo, porque desde nuestras conciencias estamos capacitados por Dios para ello, pero libertad es justamente saber que lo que me conviene es hacer lo bueno, porque si hago lo malo me va a dañar. Entonces, libertad es elegir lo bueno, porque es lo que me conviene. De acuerdísimo, pastor. Vamos a seguir en este bloque de la libertad con otra pregunta y voy a compartir en pantalla la portada de la revista México Vive de este trimestre enero-marzo, porque va relacionada la pregunta con el tema de la persecución. Nosotros lo acabamos de abordar en México Vive a profundidad con varios reportajes, entrevistas, artículos de los distintos colaboradores. Entonces, ¿qué amenazas ve, pastor, actualmente contra la libertad de fe y de conciencia en México? Muchas amenazas hoy en día existen. Por ejemplo, el hecho de querer declarar las infancias trans es un derecho, es una amenaza contra la libertad, porque los niños son inocentes y, y los niños no tienen por qué pagar las consecuencias de gente
que quiere abusar de ellos, que quiere destruir. Eh, por ejemplo, cuando se habla de los derechos sexuales de los niñas, niños y adolescentes, ese es un peligro. ¿Por qué? Porque disfrazado de derechos, alguien le va a provocar placer sexual a un niño. ¿Quién le va a provocar placer sexual a un niño? Pues obviamente una persona pervertida. Entonces, inventan derechos que no existen y un niño merece toda nuestra protección, no el abuso. Ahora, ¿a dónde se quiere llevar esto? A normalizarlo. Y aquí viene el peligro hacia la fe, porque si tú levantas tu voz como una mujer de Dios y dices, yo soy creyente, soy cristiana, entonces tú eres la antiderechos y tu fe te lleva a estar en contra de las libertades. De hecho, en algún momento estuvimos en la Cámara de Senadores cuando se estaban tratando de presentar ciertas iniciativas y a mí me sorprendió porque leímos la iniciativa de ley que se pretendía aprobar y la justificación, el porqué de esa iniciativa es porque si la Biblia ha dicho que tal y tal actividad son pecado y que no son gratas delante de Dios, luego entonces de ahí viene una estigmatización contra tal y tal situación. Por lo tanto, la Cámara de Diputados, de senadores pretendiendo ser laico, tenemos que considerar que ese discurso es un discurso de odio. Entonces te van llevando por una cadena en donde la conclusión es la Biblia es un discurso de odio. Luego entonces, quienes creen en la Biblia están del lado del discurso de odio. Y se empieza a manipular de tal manera que llega un momento en que dices, qué fácil torcieron las cosas y ahora resulta que los creyentes somos los malos de la película. Hace unos meses tuvimos la oportunidad de entrevistarnos con un diputado que se le había ocurrido presentar una iniciativa justamente para, por ejemplo, este tipo de programas de entrevistas como el que tú tienes, se pudieran regular y que no se trataran de discursos de odio. Y yo le preguntaba, ¿y quién va a decir que un discurso es de odio? Ustedes, los diputados, ustedes que se agarran a trancazos en plena tribuna y después vienen y nos van a decir que lo que nosotros decimos es odio, cuando nosotros predicamos el amor, cuando nosotros estamos buscando que la gente se restaure, que la gente perdone, etcétera, etcétera. En fin, creo que hay muchos atentados que van a venir de diferentes maneras en contra de la iglesia, en contra de la fe, disfrazados de discurso de odio. Porque si tú defiendes la vida, tú tienes discurso de odio. Si tú defiendes a los niños, tú tienes discurso de odio. Si tú defiendes la familia tradicional, tú tienes discurso de odio. Entonces, todo se presenta así. Y estoy de acuerdo con lo que tú escribes en tu reportaje acerca de la cristofobia y la persecución bajo el estigma de discurso de odio. Eso es una realidad hoy en día en nuestro país. Sí, efectivamente, y los invito a que lean. Hoy estamos 23 de abril, Día Mundial del Libro. Tristemente, las estadísticas dicen que el mexicano no lee más que un libro al año y si algo tenemos que hacer los cristianos es poner el ejemplo. El libro de libros, la Biblia, por supuesto, es libro de cabecera. No hay día que no podemos leerlo, estudiarlo a profundidad. Tiene una riqueza enorme, pero también hay mucha literatura cristiana de una excelente calidad y los invito a que lean la revista México Vive. Este tema que nos está hablando el pastor es parte de uno de los reportajes que viene en la edición de enero-abril, que justamente estoy mostrando en pantalla y que trata el tema de la persecución religiosa. Entrevistamos al líder de Impulso 18 que nos habla de los casos concretos en México, porque no nos tenemos que ir a África, Asia, a otros países, en Corea del Norte, China. Aquí en México hay muchos estados de la República
que padecen persecución religiosa, y si algo hace México Vive es tratar de temas relevantes que necesitan ser oídos. Necesitamos darle voz a todas aquellas comunidades indígenas, rurales, que están apartadas y que por el tema de usos y costumbres padecen persecución. Viene la siguiente revista, próximamente vamos a hacer el lanzamiento que va a tratar de las cárceles y tutelares en México, el ministerio que se está haciendo dentro de las cárceles y cómo dentro pueden encontrar libertad. Entonces, vamos a avanzar en esta entrevista maravillosa, que estoy yo feliz de escuchar al pastor Perdón, Gilberto. Aleida. Sí, Perdón, aprovechando sí, que hoy es el día del libro, sí, quiero sí. recomendar a todos los amigos que están viendo el libro que escribí, que se llama Kairos, Tiempo Cualitativo. Eso lo pueden conseguir en Amazon, Kairos Tiempo Cualitativo, Tiempo Perfecto. Está en Amazon, así es que está a disposición de todos. Y es un libro donde justamente hablamos de cómo Dios se mueve en el tiempo. Qué belleza, me hizo recordar esa primera revista que me tocó fundar con mis compañeros de la Universidad Cristiana Autónoma Nacional en 1999, Cairo, revista familiar, y ese término para nosotros fue clave y por eso le llamamos así a esa revista enfocada a la familia desde el año 1999. Vamos al último bloque de esta entrevista, ya nos quedan 9 minutos, qué barbaridad cómo se ha ido el tiempo. Este bloque 5 con el que cerramos, visión global y legado. Pastor Gilberto, después de su experiencia internacional y de todos los viajes que ha tenido usted la oportunidad de hacer en Centro, Sudamérica, Norteamérica, en otros continentes, ¿qué lecciones cree que México debe aprender como nación para dejar todo lo que nos esclaviza y nos mantiene hundidos en la ignorancia, en la pobreza, en la violencia, en la inseguridad, en la corrupción, con base en lo que usted ya vio de otros países en su experiencia? Yo he visto, por ejemplo, la influencia que la iglesia ha podido tener en algunos países. Obviamente, si nos vamos a la historia antigua, podemos recordar desde la reforma, el legado que tuvo la reforma evangélica hace más de 500 años y que hoy en día se sigue teniendo la bendición y la oportunidad de recibir el legado que en aquel momento la iglesia dejó, porque no solamente consistió en permitir que la Biblia se leyera, sino que las sociedades enteras fueron transformadas y las actuales potencias mundiales son producto de esa reforma, la reforma que lo movió todo por la palabra de Dios. Y en el siglo pasado yo creo que la influencia que tuvo la iglesia cristiana evangélica en el país de Corea del Sur, un país que estaba en ruinas, un país con un analfabetismo que rondaba el 80%, en pobreza, en miseria en todos los sentidos, pero que llegó el Evangelio, penetró de una manera contundente. Hoy en día las más grandes mega iglesias se encuentran en Corea del Sur, y hoy en día Corea del Sur no solamente tiene mega iglesias, es un país rico, es una potencia mundial, un país que vende tecnología al mundo entero, un país que tiene 0% de analfabetismo, un país donde el promedio educativo está por encima de la licenciatura, etcétera, etcétera. Es decir, la iglesia tuvo un legado que transformó una nación. Y yo creo que ese legado lo tenemos que aprender la iglesia mexicana. No conformarnos solamente con decir, vamos a hacer una campañita para ganar a unas personas para Cristo. Sí, evidentemente tenemos que salir a evangelizar. Sí, evidentemente tenemos que ir a ganar almas para Cristo. Pero tenemos que ver más allá. ¿Qué vamos a hacer con esos cristianos? ¿Cómo los vamos a formar? ¿Y qué influencia vamos a tener sobre la sociedad para dejar de ser un país mediocre, corrupto, mal hecho, etcétera, y realmente podamos ser una nación transformada por el Evangelio? Yo creo que nuestro principal legado que podemos dejarle como iglesia cristiana a nuestro país es una transformación radical. De acuerdo, pastor, gracias por esa respuesta. Vámonos a esta última pregunta. Si pudiera dejar un mensaje, pastor Gilberto Rocha,
a la próxima generación de mexicanos, ¿cuál sería el principio no negociable para construir su vida? El temor de Dios. Yo creo que el temor de Dios es no negociable, porque todo lo que hagamos lo tenemos que hacer bajo la perspectiva de Dios. Cuando perdemos el temor de Dios, ya lo perdimos todo. Por eso dice que la Escritura que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y cuando caminamos en el temor de Dios, podemos tener garantizada la bendición de Dios. No es buscar primero la bendición, es buscar primero vivir bajo el temor de Dios. Y eso es no negociable. El temor de Dios te va a llevar a vivir en santidad, el temor de Dios te va a llevar a vivir en honestidad, el temor de Dios te va a llevar a vivir en integridad en todas las áreas de tu vida. Y eso verdaderamente nos va a transformar. De acuerdo, pastor. Wow, qué entrevista tan poderosa. Tenemos muchos comentarios, saludos de distintos estados de la República. Aquí está Ismael Rueda. Saludos a la revista del pastor Gil desde Pachuca. Tal vez conoce a mi tío, el pastor Jaime Galindo del CC Las Lomas, que colaboró mucho ahí. Centro Saludos, Cristiano Ismael. Palmas. Centro Cristiano Palmas, y Jaime Galindo es un buen amigo y todos los jueves oramos juntos, así que con mucho gusto. Qué gusto. Ismael Rueda es colaborador de la revista México Vive. Escribió un reportaje bellísimo sobre el ministerio en las cárceles que él conoce y que ha trabajado. No se pueden perder la próxima revista México Vive. Estamos a días del lanzamiento en vivo y bueno, tenemos muchas preguntas, comentarios. Viene aquí uno de Mayra Sánchez, pastor, si me apoya a contestar esta pregunta. Dice, Pastor Gilberto, dadas las condiciones de educación básica en México, e ideologías contrarias a la palabra de Dios, ¿cuál es su perspectiva de la educación en casa, homeschool? Cuando no tienes la opción de un colegio cristiano, hazlo. Yo creo que homeschool es una forma en que también tú puedes enseñar e instruir a tus hijos en la palabra de Dios, porque evidentemente ahorita no los vas a dejar bajo el auspicio de la escuela mexicana, que desgraciadamente es para pura vergüenza. No lo vas a dejar a la deriva para que sean educados con la normalización de la ideología de género y con todas las ideologías que nos sirven, aparte de la mala calidad. Yo creo que esa es el homeschool es una alternativa para que se pueda hacer. Nosotros aquí en Calacuaya tenemos un colegio cristiano que se llama Colegio Calacuaya Tierra Nueva. Entiendo que en todo el país hay muchas escuelas cristianas, pero también entiendo que hay muchas escuelas o muchas iglesias que no tienen escuela y que en muchas ciudades a lo mejor está difícil conseguir un colegio cristiano. Bueno, cuando yo doy conferencias en diferentes lugares de la República, siempre mi consejo es eso. Papás, pónganse de acuerdo, abran un homeschool. Incluso si tú dices que mi casa es muy pequeña como para adaptarla como escuela, bueno, esto es un llamado para los pastores. Las iglesias tenemos edificios con salones que solamente usamos una vez a la semana para la escuela dominical. Abramos esos salones y dejemos que en cada iglesia surja una escuela. Y entonces vamos a transformar a nuestro país. ¿Por qué? Pues porque los niños lo necesitan. Hoy en día, y este es un reclamo que yo siempre le hago a las autoridades, a los cristianos nos dejan entrar a los reclusorios, digo, y obviamente nosotros tenemos ministerio de reclusorios y es bíblico ir a los reclusorios, pero la incongruencia, nos dejan entrar a los reclusorios donde la gente ha hecho a perder su vida, pero no nos dejan entrar a la escuela antes de que los niños echen a perder su vida. Entonces, qué bueno que se puedan abrir escuelas en las iglesias bajo el esquema de homeschool. Si después puedes obtener tu registro y lo demás, qué bueno, pero vete con homeschool y asegúrate de darle a tus niños un excelente futuro. Wow, Paz, qué forma de cerrar la entrevista. La verdad es que tengo años compartiendo ese mismo mensaje, esa carga por la educación cristiana en el país. Y como usted dice, y lo he dicho en muchos foros a nivel estatal, nacional,
cada iglesia debería de contar con su propia escuela cristiana, porque es impresionante. No podemos imaginarnos al pueblo de Israel mandando a sus hijos a las escuelas de Faraón, o los primeros cristianos mandando a sus hijos a las escuelas del César. Entonces nosotros como cristianos tenemos que hacernos cargo de la responsabilidad de la educación de nuestros hijos y no mandarlos a educarse a una escuela donde pues toda la educación está llena de ideología de género, humanismo, materialismo, socialismo, ateísmo, y pues no nos sorprenda que lleguen a la universidad y ya no quieran saber de la iglesia, de Dios ni de la Biblia. Es una responsabilidad de nosotros y estoy totalmente de acuerdo, pastor, y me da mucho gusto que me haya concedido esta entrevista y que podamos tener esa coincidencia tan importante a favor de la educación en México. Si algo yo admiro es a todos aquellos pastores que han adoptado dentro de sus iglesias no solo excelente escuela dominical y servicios juveniles, sino el abrir una escuela, perdón, bien puede empezar como con modalidad homeschool y hacer las certificaciones ante INEA de los distintos grados escolares, primaria, secundaria, etcétera, sino también animarse a dar el paso de abrir una escuela que le dé la oportunidad a los jóvenes, y no solamente en preescolar, primaria, que es las que más abundan, o secundarias, sino también preparatorias, universidades. Y algo que me encanta de ustedes, que también tienen la universidad, y estoy mostrando en pantalla antes de cerrar esta entrevista, este libro del pastor, hoy 23 de abril, Día Mundial del Libro. Los invito a que lo busquen, está en Amazon, Kairos, tiempo cualitativo, tiempo perfecto, y vamos a fomentar la lectura de libros de calidad, y este es un gran ejemplo. Pues, pastor, híjole, cómo quisiera yo continuar con la entrevista. Yo estoy Gracias, disfrutándola Aleida. mucho. Hay gente que está escribiendo y escribiendo comentarios, saludos, y pues yo la verdad estoy fascinada, estoy agradecida que me haya concedido esta entrevista después de años de haberlo visto a lo lejos y tal vez haberlo visto en algunos eventos, pero el poder tener este tiempo y que podamos tener tantas coincidencias propio de esta cosmovisión cristiana bíblica. Y antes de irnos, quiero comentarles, así como el pastor tiene esta universidad cristiana, que ahorita le voy a pedir que nos hable de sus licenciaturas, aquí también su servidora, junto con varios hermanos en Cristo, la mayoría padres, educadores en casa, viendo que no hay dónde estudiar ciencias políticas con bases bíblicas, hemos abierto esta Academia Cristiana de Estudios Políticos, y estoy invitando a las personas que quieran involucrarse en algún puesto público, que quieran servir en la política sin negociar y sin perder sus principios, a que puedan pedir informes con su servidora, Aleida Paredes, de este diplomado en formación política con bases bíblicas, que tiene 6 módulos bimestrales, desde la base, fundamentos de la cosmovisión cristiana bíblica, que no lo podemos perder y no lo podemos negociar, la introducción a las ciencias políticas con politólogos cristianos, abogados cristianos, la historia del pensamiento político, una revisión, pero a la luz de la palabra de Dios, el tema de Estado, Constitución y Derecho, con una riqueza de libros de líderes cristianos a nivel mundial que están incidiendo en sus países, en las políticas públicas, en la construcción de leyes, el tema de política, cultura y sociedad, por supuesto, desde una perspectiva cristiana bíblica, y la ética política cristiana aplicada, que tanto necesitamos, hombres y mujeres en puestos políticos virtuosos, tal como les describió Pablo. Pastor, ¿qué nos puede contar de la oferta educativa que tiene la Universidad Calacuaya? Bueno, el Centro de Estudios Universitarios Calacuaya, CEUC, por sus siglas, tiene una oferta educativa que actualmente tenemos 6 licenciaturas. La licenciatura principal para nosotros es la licenciatura en Administración Eclesiástica, pensando en que obviamente los pastores, quienes estamos al frente de una congregación, no solamente necesitamos conocer de teología, que tenemos también los diplomados en teología, y la gente que termine todos los diplomados también estamos buscando que pueda tener su título y su cédula profesional con reconocimiento de validez oficial ante la Secretaría de Educación Pública,
como licenciado en teología, pero tenemos la licenciatura en administración eclesiástica para dar la visión multidisciplinaria de todo el trabajo que se hace en la iglesia. Muchas veces le pregunto, bueno, ¿y qué hace un pastor además de predicar? Bueno, es que hay muchas tareas que hacemos los pastores y es justamente ello. Pero también tenemos licenciatura en Derecho, licenciatura en Ciencias de la Educación, licenciatura en Administración de Empresas Turísticas, licenciatura en Sistemas de Computación y licenciatura en Contaduría. Entonces tenemos estas 6 licenciaturas, aparte de los diplomados. Actualmente estamos iniciando también los diplomados en Teología en esta semana y el diplomado en Habilidades Gerenciales. Hemos tenido y estamos constantemente teniendo diplomados porque igual que lo que tú propones, Aleida, creemos que muchas veces a la gente se le facilita ir tomando poco a poco diplomados. Algunos porque a lo mejor tienen una licenciatura que no tiene ninguna relación con la fe, con la vida cristiana, y los diplomados le pueden enriquecer y ampliar la visión de sus conocimientos. Así que tenemos toda esta oferta. La educación que ofrecemos también es en línea, porque sé que muchas veces la gente dice, pero está muy lejos Calacuaya o viven en otras ciudades, otros estados del país. Bueno, pueden estudiar en línea. También tenemos las clases de hebreo y, en fin, creo que ahorita tenemos una riqueza de diplomados para que la gente pueda conocer cada día más la palabra de Dios y que cumplamos lo que el Señor dice, ¿verdad? Porque a veces nuestra ignorancia nos lleva a perder muchas bendiciones y recordemos que el pueblo se perdió por falta de conocimiento. Así es que si podemos poner nuestro granito de arena y buscar, como decías tú, Aleida, ayudar a la gente desde jardín de niños hasta la licenciatura, que la iglesia podamos ser un faro de luz en medio de la oscuridad. Amén, así sea. Le agradezco muchísimo, pastor. No se me va a olvidar, 23 de abril 2026, Día Mundial del Libro, esta entrevista, toda la riqueza que usted nos ha compartido. Le agradezco muchísimo su tiempo. Que Dios bendiga su vida, su matrimonio, sus hijos, sus nietos, su ministerio, su legado. Algún día, muchos de los adolescentes, jóvenes y niños podrán decir, yo conocí a Gilberto Rocha Margain, conocí su corazón de siervo, conocí de sus consejos en esos videos donde un jovencito, no sé quién sea, dice, pastor, dígame, ¿qué tengo que hacer al respecto de esto o del otro? Esos videos, esa forma de que usted llega a los jóvenes a través de TikToks, de YouTube Shorts, de las redes sociales, es una forma de hacer un ministerio relevante, trascendente y dejar un legado a nuestras futuras generaciones. Y yo se lo agradezco. Porque si así en la época de Cristo hubo gente que dijo, yo conocí a Pablo, yo conocí a Pedro, a Lucas, a Juan, a Mateo, yo puedo decir, yo conocí a Gilberto Rocha, así como conocí a Juan y Elizabeth Isais, y así como conozco a otros líderes, hombres y mujeres que Dios ha levantado en México para defender nuestra fe, la verdad y la libertad que tenemos en Cristo. Le agradezco mucho a cada una de las personas que se conectaron a esta transmisión en vivo. Los invito a que si les gustó esta entrevista, nos regalen un me gusta en la revista México Vive. Ahí les dejo también mi página de Facebook para que me puedan seguir y que podamos seguir compartiendo mucho contenido de calidad, de edificación y de bendición para nuestros niños, para nuestros adolescentes jóvenes, para los matrimonios, para los maestros, para la educación cristiana. Gracias, pastor. Le mando un fuerte abrazo y sus palabras de despedida, por favor. Igualmente, Aleida, no, el agradecido soy yo. Gracias por esta oportunidad de poder hablar. Y pues si me permites, yo quisiera terminar orando también por el público. ¿Te parece Sí, bien? por favor, gracias, sí, por Padre, favor. gracias por la vida de Aleida, por el trabajo que ella hace, porque es un ministerio, el trabajar también en el área periodística y dar a conocer tu palabra de formas tan creativas como escribir un artículo, como hacer una investigación, como meterse en el área educativa y tantas formas que ella ha buscado para que la palabra corra como tú también lo estableces.
Yo bendigo a su trabajo, bendigo su familia y bendigo todo lo que ella hace y emprende. Y pido bendición también sobre toda la gente que se conecta, que la sigue, que se ha conectado en esta entrevista o que posiblemente la verá grabada más adelante, para que en todo momento también tú permitas que se pueda sentir motivada a trabajar para ti. Sí, yo sé que muchas veces tenemos que picar piedra y tenemos que remar contra corriente, pero también recordamos tus palabras, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, así que no hemos de tener temor de nada. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén, pastor, así sea. Que Dios bendiga a cada persona que se conectó en vivo, que vea esta transmisión en diferido y a cada persona que está en nuestro amado país, México, y en este hogar que Dios nos dio en este bello planeta azul. Le mando un fuerte abrazo, que Dios le bendiga. No tengo el gusto de conocer, pero saludos a su esposa, a sus hijos, a sus nietos y que Dios bendiga todo lo que está haciendo en sus ministerios, en la educación, en la política, en Iniciativa Ciudadana y todos sus viajes y todos sus planes. Seguimos en comunicación, pastor. Muchas gracias, Alida. Dios te bendiga y Dios bendiga a todos. Hasta la próxima.